Ahora bien, recordemos que el ELN ha estado relacionado con ataques a la infraestructura petrolera de Colombia. Ha perpetrado más de 600 voladuras desde 1986 a oleoductos como el de Caño Limón Coveñas, que está ubicado al noroccidente del país. Además, esta agrupación criminal está señalada de sembrar minas antipersonales en zonas de cultivos ilícitos, así como de financiarse a través del secuestro. En los últimos años, su actividad ilegal también se ha relacionado con el negocio de la minería, a través de la extorsión a dueños y explotadores de recursos naturales. Estos son algunos de los hechos atroces atribuidos a esta organización durante los últimos 20 años. 18 de octubre de 1998. Integrantes del Ejército de Liberación Nacional detonaron una carga explosiva en el oleoducto central de Colombia a la cabecera urbana del corregimiento Machuca, departamento de Antioquia, noreste del país. El atentado terrorista tomó por sorpresa a la población que se encontraba durmiendo. Aunque trataron de huir, el combustible que se había derramado había entrado en contacto con el fuego, impidiéndoles salvar sus vidas. 84 personas murieron y 30 resultaron gravemente heridas. 12 de abril de 1999. El vuelo 9463 de la compañía aérea Avianca fue secuestrado por 6 miembros del Ejército de Liberación Nacional. La aeronave llevaba 41 pasajeros y 5 tripulantes. Cubría la ruta entre Bucaramanga y Bogotá. Un bebé y 5 adultos mayores viajaban en ese vuelo. Los secuestrados tardaron semanas en volver a la libertad. Incluso la última persona en regresar a su hogar fue una mujer en noviembre del año 2000. Un pasajero murió en cautiverio. 30 de mayo de 1999. Un grupo de hombres armados y vestidos de militar interrumpieron una celebración religiosa que se estaba llevando a cabo en la iglesia La María del barrio Ciudad Jardín de la ciudad de Cali. Los hombres entraron gritando que en las afueras había un carro bomba y que todos debían evacuar inmediatamente el lugar. Al salir, 285 feligreses, entre ellos ancianos, niños y el sacerdote Humberto Cadavid, fueron secuestrados. 6 de mayo de 2015. En el departamento del norte del Santander, un grupo de militares vigilaba la construcción de un parque infantil cerca de un centro educativo, donde el ELN había sembrado una mina antipersonal. Allí el suboficial del Ejército Nacional, Edward Ávila, perdió las 2 piernas. Luego del ataque, las poblaciones hallaron colgadas partes de los restos de una de las piernas en las mallas de seguridad de una institución educativa. Todos señalaron al grupo terrorista como responsable de esta repudiable acción. 25 de octubre de 2015. Al menos 12 uniformados fueron asesinados en un ataque perpetrado por supuestos miembros del ELN en zona rural de Huicán, departamento de Boyacá. Los hechos se dieron durante una emboscada contra una patrulla de la Brigada del Ejército. 26 de febrero de 2016. Hombres armados integrantes del ELN activaron una carga de explosivos al paso de un camión de la Policía Nacional en el departamento del Casanare. En este hecho, 3 uniformados fallecieron y 4 resultaron heridos. Es más o menos un importante resumen para ubicar, para tener contexto de quién es el ELN para nuestra teleaudiencia internacional. En esta parte del programa yo quiero saludar a Marta Lucía Ramírez, exministra de la Defensa, excandidata presidencial. Doctora Ramírez, gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Muy contenta, Dania, de estar acá en este programa tan importante en la tarde. Vamos a lo general, doctora Marta Lucía, al anuncio del comienzo de este proceso de negociación entre el gobierno Santos y el Ejército de Liberación Nacional. Pues sí, Dania, todos queremos la paz de Colombia, pero creo que este es un anuncio absolutamente extemporáneo, porque si se hubiera hecho hace 3 o 4 años uno diría, bueno, ya sabemos si hubo avances con el ELN, tal como está sucediendo con la FARC, uno diría, esto me gusta, esto no me gusta, pero aquí estamos arrancando un proceso que el propio alias Gavino, el ELN, ha dicho, en 2 años no alcanzamos a negociar nada. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno Santos empieza en modo negociación y nos va a entregar el país en modo negociación. Le va a dejar al próximo gobierno una agenda armada para seguir negociando. Modo de negociación significa realmente la parálisis en buena parte de alguna parte de la institucionalidad, lo que nos está pasando hoy con nuestros militares y policías, que tienen tantas señales contradictorias y a veces ambiguas de parte del gobierno que uno no sabe si pueden realmente combatir en esas condiciones. Pero sobre este anuncio además tengo que decir, y Dania, y ustedes lo conocen bien en Venezuela, me da
aterra ver al señor Rodríguez Chacín, exministro de Chávez, que está sindicado a ser parte del cartel de los soles sobre el narcotráfico, que contribuyó entonces al tráfico de armas para las FARC, él allí sentado como uno de los delegados del gobierno de Venezuela. Yo siento que esto es una bofetada a todos los colombianos, entre otras cosas porque en esta agenda de 6 puntos con el ELN no se está incluyendo el tema del narcotráfico. Eso quiere decir entonces que es que con el ELN ni siquiera van a conversar del narcotráfico, sabiendo que el ELN hoy tiene un gran protagonismo en el narcotráfico que está en la región del Catatumbo, en toda esta frontera con Arauca. A mí realmente me parece que hay que ver, ojalá de esto salga algo, pero creo que un anuncio tan extemporáneo realmente no presenta muy buenos augurios. Y lo peor de todo, Dania, no haber comprometido a las FARC en que libere a todos los secuestrados, en que se comprometan a no secuestrar ni uno solo más. Eso es un crimen de lesa humanidad, el secuestro. El presidente arranca su alocución diciendo que él pone líneas rojas, que nunca traspasa las líneas rojas, pero es que hace unos poquitos días había dicho no nos sentaremos a negociar con el ELN mientras haya secuestrados, pero ahí siguen secuestrados, no los han liberado, liberaron apenas a un cabo hace unos pocos días y ayer a un funcionario de la gobernación de Norte de Santander, pero a cambio de que pagaron por su liberación. Entonces ese es el mensaje, que pueden seguir secuestrando y las familias de los colombianos teniendo que salir a pagar por esos secuestrados. Creo que esto es inaceptable. Quiero integrar a esta conversación a Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia de Colombia. Señor Nieto, gracias por acompañarnos, un gusto tenerlo en el programa. Yo quisiera comenzar justo por esta parte que mencionaba Marta Lucía Ramírez. Sí, escuchábamos en el recuento que hicimos de los anuncios del día de hoy al presidente Santos decir que no se iba a comenzar, digamos, este ciclo de negociaciones públicas hasta tanto no se liberaran a los secuestrados en poder del ELN. ¿Para qué el anuncio? Es decir, ¿por qué no se logró primero la liberación de los secuestrados y luego se hizo el anuncio del comienzo de conversaciones? Por razones de política y de popularidad. Las últimas encuestas muestran al presidente Santos con una aprobación ciudadana del 15 o el 17%, muy baja, alguna incluso lo muestra con el 13% de aprobación ciudadana solamente, y muy probablemente la próxima semana nos vamos a ver abocados a un conjunto de racionamientos y cortes eléctricos que van a hacer que la reacción ciudadana frente al gobierno sea aún más negativa. Me parece que el lanzamiento público de estas negociaciones lo que tiene por intención es precisamente tratar de ayudarle en algo a la imagen del presidente de la República, y por eso la contradicción que usted está señalando, un presidente que lanza un diálogo públicamente con el ELN, pero que dice que las conversaciones en todo caso no se inician sino cuando deje de secuestrar, y resulta que aún tiene secuestrados en su poder. Claro, pero es una contradicción que termina uno preguntándose de forma coloquial si será peor el remedio que la medicina. Es decir, es una contradicción importante, si es para subir su imagen. ¿Cómo contribuye esto en aumentar la imagen del primer mandatario de los colombianos cuando comienza con una contradicción tan importante? Porque distrae a la opinión pública de los problemas que está sintiendo y sufriendo, por un lado, y por el otro da la sensación de que se avanza en un proceso de paz, aunque efectivamente el proceso no se pueda poner en marcha, según palabras del propio presidente, sino hasta que el ELN no tenga secuestrados. Lo lógico, usted lo ha dicho, es que el lanzamiento de las conversaciones con el ELN se hubiera hecho solamente cuando el ELN ya no tuviese secuestrados. Quisiera, y ya voy con la doctora Marta Lucía nuevamente, pero doctor Nieto, ¿por qué se hace este anuncio en Venezuela? Es decir, las conversaciones se van a iniciar en Ecuador, aunque se ha dicho que van a haber rondas itinerantes en otros países, pero ¿por qué Venezuela, país con el que Colombia en este momento tiene un problema importante en la frontera? Una frontera que no se abre, una frontera cerrada que termina teniendo o trayendo problemas a ambos nacionales en los dos lados. ¿Por qué allí? ¿Por qué en este minuto
en que, por ejemplo, Maduro está tan cuestionado, se aprueba una ley ayer de amnistía y Maduro dice hoy que los presos seguirán presos porque simplemente no la va a acatar, desconociendo el poder legislativo. ¿Por qué allí? Yo veo aquí tres elementos. Por un lado, la situación en frontera es aún más grave y toda se debe a decisiones del gobierno venezolano. Es el gobierno venezolano el que estableció el estado de excepción en la zona de frontera, quien cerró la frontera, quien ha maltratado a los colombianos en esa zona de frontera. Segundo, en todo caso, para el presidente Santos, nada es más importante que el proceso de paz y, por tanto, todos estos temas de frontera son secundarios, son irrelevantes para efectos de lo que él está buscando, que es tratar de pasar a la historia por la vía de firmar la paz con las guerrillas. Y tercero, me parece que es un espaldarazo al presidente Maduro, porque evidentemente esto le ayuda de alguna manera a Venezuela a limpiar la cara. Usted veía en las conversaciones a algunos funcionarios o exfuncionarios del gobierno chavista que están seriamente cuestionados en los Estados Unidos por temas de narcotráfico y de lavado de activos. Y sin embargo, eso no es un elemento que termine afectando de ninguna manera a la decisión del presidente Santos, y se echa al agua y hace el anuncio desde Caracas, anunciando además que dentro de los 5 países en los que tendrá sede las conversaciones con el ELN estará también Venezuela, lo que por supuesto es un error de carácter táctico muy serio. Quiero volver con la doctora Marta Lucía Ramírez. Mucha gente se está preguntando a esta hora si el gobierno no ha podido cerrar el ciclo de conversaciones con la FARC, si no ha podido con un proceso, ¿podrá con 2? Difícil, yo creo que lamentablemente al presidente Santos le ha quedado grande. Le ha quedado grande no solamente un proceso con la FARC, le está quedando grande el país. Quiero darle las gracias a Marta Lucía Ramírez, que ministro de Defensa de Colombia es candidata presidencial, porque sé que tiene el tiempo contado. Le agradezco estos minutos. Mil gracias, ojalá de verdad que pudiéramos recibir esto con esperanza, con entusiasmo, pero la sociedad civil tiene mucho que decir y mucho que trabajar. Lo importante es la sociedad civil organizada maduramente y participando de verdad. Aquí vamos a tener un desafío todos los colombianos de sacar adelante este país a punta de institucionalidad, a punta del imperio de la ley, a punta de exigir del gobierno lucha contra la corrupción. Mientras siga habiendo la corrupción, jamás vamos a lograr que se le dé al pueblo educación, acceso al empleo, salud, que es lo que necesita Colombia para poder lograr esa verdadera paz. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a Marta Lucía Ramírez. Vuelvo con Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia. Una frase dura, pero quiero comenzar de nuevo, retomar con usted la entrevista por allí. ¿Le ha quedado grande el país al presidente Santos, decía Marta Lucía Ramírez? Yo tengo la misma sensación de la exministra Ramírez. Yo creo que al presidente Santos le quedó el país grande. Su gestión se limita única y exclusivamente a los temas de la paz. Todo lo subordina a los temas de la paz, incluyendo los asuntos que tienen que ver con la soberanía nacional, con la protección de las fronteras, con la defensa del territorio nacional en las Cortes Internacionales de Justicia. Todo al final termina siendo subordinado al proceso de paz. Y como eso es así, pues termina tomando decisiones que debilitan la posición negociadora del mismo gobierno en las mesas con las FARC y el ELN. Las FARC saben que el gobierno nacional no se va a levantar nunca de La Habana porque no tiene nada más para mostrarle a los ciudadanos, y en virtud de eso aprieta las FARC al gobierno nacional y le va sacando ventaja una vez detrás de la otra en la negociación, y va a ocurrir exactamente lo mismo con el ELN. Es pronto para ir recopilando las críticas de lo anunciado, pero hay una a la que ya se hace referencia. ¿Por qué no incluir en esa hoja de ruta el tema del narcotráfico, cuando hay quien señala que el ELN estaría más comprometido en el narcotráfico que la propia FARC, y que además habría zonas de Colombia donde el ELN estaría heredando este negocio también de la FARC? Es verdad que el ELN está muy involucrado hoy por hoy en el negocio del narcotráfico. No era así hace unos años. Está tan involucrado como las FARC. Yo difiero de aquella lectura que supone que el ELN lo esté aún más que las FARC. Yo creo que las FARC están hasta el cuello metidas en el tema del narcotráfico. Las FARC han dejado de matar soldados y policías y de realizar acciones militares, pero no han dejado de delinquir. Siguen metidos totalmente en el negocio de la minería ilegal. Están metidos también
hasta el cuello en el tema del narcotráfico, siguen extorsionando, siguen haciendo reclutamiento ilegal, y aquí volvemos a lo mismo, esas preguntas se trasladan al ELN. ¿Por qué el gobierno nacional lanza unas negociaciones sin pedirle al ELN, por ejemplo, un cese al fuego unilateral, como se le pidió en algún momento a las FARC, aunque no lo cumplieran durante un tiempo, etcétera, etcétera, etcétera? De nuevo, me parece que el gobierno se equivoca en la forma en que encara las negociaciones, porque es prematuro, porque es ingenuo, porque está excesivamente casado con la idea de que tiene que sacar el proceso de paz a cualquier costo, y eso lo hace tremendamente débil. Una última pregunta, ex viceministro. Después de escuchar los conceptos emitidos tanto por usted como por Marta Lucía Ramírez, ¿cómo encarar este proceso que se ha anunciado va a comenzar, porque ya se ha dicho que no será hoy hasta tanto no se liberen los secuestrados? ¿Cómo tener esperanzas en un resultado y cómo calcular el tiempo cuando se dijo, por ejemplo, al comenzar la negociación con la FARC, se hablaba de un año que iba a ser el límite y van más de 3? Nada más falso que los plazos y periodos que pone el presidente Santos en relación con la paz. Viene desde el lanzamiento de las negociaciones públicas diciendo que este debería ser un proceso de meses y no de años. Llevamos más de 3 años de negociaciones públicas y más de 6 años de conversaciones secretas con las FARC, y hoy todavía estamos lejos de alcanzar un acuerdo, desafortunadamente, y volvemos a lo mismo. La razón de fondo es que el presidente es sumamente débil en la negociación y las guerrillas no tienen ningún afán en firmar, y entre la combinación de ambos factores lo que ocurre es que las guerrillas van endureciendo sus posiciones, dejando que el gobierno nacional se asfixie con sus propios plazos y que termine cediendo en el ánimo de tratar de sacarlas adelante. Y entre ceder y ceder, seguimos en las conversaciones hoy, 6 años después, con las FARC, y nada nos hace pensar que las negociaciones con el ELN no se prolonguen también durante muchos años. Quiero darle las gracias a Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia de Colombia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación.